del Nuevo Sonora, ¿qué van a ser perseguidos? Apoyan a Ricardo Anaya, la cabra tira al monte, me dice Gabriel Salcido, y si es que no les falsifican la firma, saludos, no, pues van a decir obvio. Guillermo Noriega Esparza, el presidente de Sonora Ciudadana y presidente del Colectivo Nacional por la Transparencia, cuando pensé que nada podía arruinar un gran día, se evidencia una vez más lo que sucedió con el dinero de los sonorenses. A diferencia del PRI, los viejos panistas son los buenos. Javier Corral, uno de ellos, luchador incansable, dice Giovanna Floriani. Doctor Monteverde, pues ahora a negar todo antes de que el gallo cante. Senador panista Ernesto Rufo negó conversación. No, pues claro que lo tiene que negar. Luis Antonio Álvarez, nada nuevo, solo las formas y la desvergüenza hacen la diferencia. Javier García, las ambiciones internas con partido dividido pueden hacer uso de cualquier ilegalidad para allegarse del poder. Román López es corrupta, siendo del PRI corrupta por naturaleza. Padres lo deben enjuiciarlo. Luis Alberto Díaz, si así fue también en la transición Burs Padres, los que están hoy fregaron a los que estábamos en todo. No, esto es inaudito. Lo que estamos viendo yo, ya esa película fue un engaño, ya, es que las administraciones anteriores o Burspi, no hay precedente en la historia de Sonora. De hecho, aquí le doy la bienvenida a Ronald McLean. Él pues entiende de primera mano la triple función de un ministro como político responsable de la política y el gerente. Fue nombrado ministro de Planificación de Bolivia a los 29 años. Más tarde se desempeñó en otros 4 ministerios en el gabinete boliviano: Relaciones Exteriores, Información de Gobierno, Finanzas. Fue fundador del Instituto del Banco Mundial desde su creación en el 2000. En el 85, Ronald McLean se convirtió en el primer alcalde elegido democráticamente en La Paz, Bolivia, y eso es decir mucho, y en Bolivia. Es decir, actualmente es consultor en el Banco Mundial, donde dirige el programa de apoyo para ciudades que buscan desarrollar programas de combate a la corrupción, mismo que se aplica en 12 ciudades en el sureste de Europa. Toda una personalidad en la materia. En la actualidad imparte clases en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde además fue investigador. También es profesor de la Academia Internacional contra la Corrupción en Viena y la Academia de la Haya en el gobierno local. Reside en Washington. Iba a venir Robert Klitgar, pero tiene por acá, me dice Marcos Paz, que los acompañan, tuvo una situación internacional que atender. Bueno, primero, buenos días y buenos bienvenido días. a Hermosillo, Ronald. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, estoy muy contento de estar acá por primera vez en Hermosillo. México, desde luego, he estado otras veces, país que me gusta y quiero muchísimo. Bien, a ver, primero, sé que vas a participar un poco con el equipo de Claudia Pavlovich, vienes invitado por el grupo 2025 y también vas a estar ahí con ellos, que digo, es lo único que se necesita así gente de este nivel, con los que tenemos aquí ustedes para limpiar el cochinero. Pero primero háblanos un poco qué es la corrupción y las consecuencias que tiene en una sociedad, porque aquí en México y en Sonora se socializó la corrupción, es decir, se institucionalizó ya, bueno, hace mucho, pero ahora se socializó. Ya, donde haya no me des, ponme donde hay. ¿Qué es la corrupción? Bueno, es un fenómeno, primero que es un fenómeno mundial, que se da y se agudiza en ciertos tiempos y lugares de acuerdo a las circunstancias. Evidentemente tiene que ver mucho con la tradición social, cultural, política de cada país y la tolerancia que la gente tenga sobre ella. Por otro lado, es un fenómeno fundamentalmente económico. La corrupción es un crimen de cálculo. Es un fenómeno económico que lo explotan individuos que usan a la política para enriquecerse, lo cual es un contrasentido porque la política debería ser de servicio y no de enriquecimiento. Para enriquecer al ciudadano, ¿no? Sería. Exacto, claro. Debería. Y la definición clásica es el uso de bienes públicos para beneficio particular. Y ahí se incluyen los partidos políticos, las personas, etcétera, que usan de los medios públicos para beneficiarse. Como lo que pasó en Sonora, pues haz de cuenta. ¿Qué información tienes de Sonora? ¿Por dónde pudiéramos empezar? Bueno, primero, ¿qué diagnóstico traes? O me imagino, no creo que no sepas a dónde llegaste. Es decir, bueno, tengo la historia que se cuenta, que se dice, que se conoce. Yo sigo la política mexicana hace muchos años, como sigo la política latinoamericana. Nosotros no somos unos expertos con Robert en Sonora ni en México. Más bien traemos experiencias de otras partes del mundo donde estamos trabajando. Análisis comparativo, sí. Y porque la iniciativa tiene que ser de Sonora, de la gente Sonora, de los empresarios, de los ciudadanos, de los políticos. Y esto es porque Sonora está en una situación privilegiada en México, en su situación geográfica, su proximidad a los Estados Unidos, la posibilidad de ser un centro de inversión muy importante,
Y claro, el tema de corrupción es un problema a la hora de decidir dónde las empresas se instalan, dónde ponen sus fábricas, sus plantas. Y sería muy interesante que Sonora pudiera ser una isla de integridad en México, donde se la cite como el lugar más limpio, más transparente, donde la corrupción no es un impedimento. Y esto le traería a Sonora, obviamente, ventajas comparativas, no solamente en México, sino en el mundo. Y esto creo que hay mucha gente interesada en que esto sea una realidad. Y por eso estamos acá. Es decir, lo que me quieres explicar es que si entre menos corrupto sea Sonora, tendrá más inversión o será un estado más próspero. Absolutamente, absolutamente. Todos los índices internacionales muestran a México en una situación muy difícil, pero con lo que ha estado sucediendo en Sonora, entiendo, esto podría ser particularmente grave para este estado. Por ejemplo, dame un ejemplo por dónde iniciar. ¿Que tú te vas a reunir con Claudia Palovich, con el equipo? Bueno, sí, está previsto que nos reunamos con su equipo de transición, también está previsto que nos reunamos con el equipo del presidente municipal electo. Este es un esfuerzo que tiene que ser conjunto, sí, claro. pero donde no solamente asisten las autoridades y el gobierno, sino la sociedad en su conjunto tiene que sumarse a esta tarea. ¿Por dónde empezar, Ronald McLean? ¿Por dónde empezar en Sonora? Porque, a ver, tenemos un déficit presupuestal, los niveles de deuda se duplicaron, un dispendio público, una impunidad por funcionarios que se enriquecieron, no les pasó nada. Claro. Te lo puedo decir, te lo puedo corroborar. Es decir, todo lo que te estamos diciendo está documentado. Sí. Es decir, retrocedimos. Cuando creímos que un cambio en el gobierno de la oposición significaría un avance o una nueva forma de gobernar, fue un retroceso. Haz de cuenta que nos fuimos a 1970 en Sonora. ¿Por dónde crees que debería empezar entonces el gobierno del estado de Claudia Palovich para sanear? Primero tiene que dar señales muy claras de que la corrupción no es algo que se puede tolerar, que es una tarea de todos y que además el combatir la corrupción no va por la idea de que es un problema cultural, que es un problema ético, no, es un crimen de cálculo. La gente que está involucrada en la corrupción lo está haciendo deliberadamente, es una actividad delincuencial y eso hay que reconocerlo. El nivel de tolerancia de la corrupción tiene que bajar, la gente tiene que protestar, tiene que tener vías de protesta, tiene que tener voz, tiene que tener qué decir, dónde decir, a quién llegar. Y uno de los problemas más serios es la impunidad. O sea, que el que roba, el que se corrompe, pues se convierte en un hombre rico, un hombre prestigioso y por último tiene el poder para defenderse y no pasa nada. En mi país decimos que el que se roba $1 millón es un caballero y el que se roba una gallina va a la cárcel. Entonces esto tiene que cambiar y yo creo que claro, aquí hay una tarea muy difícil que es que el sistema jurídico y de todo el proceso judicial es muy lento y le toma mucho tiempo llegar donde tiene que llegar cuando llega a poder, digamos, a aprender y castigar a la gente. Pero el tema de impunidad tiene que ser visto, es muy importante. Es decir, ¿cómo empezar a dar forma a ese tema de impunidad? Robert Klitger anunció cuando vino, lo trajo Sonora Ciudadana y dijo, tiene que haber la teoría del pez frito. O del pez gordo. Del pez gordo, frito. Bueno, eso es lo que siempre recomendamos, que se dé una señal muy clara de que alguien que ha estado involucrado pues es freído, por así decir, cae el pez grande. Porque claro, es fácil echarle a la mano a los chiquititos, a los pescaditos, pero los grandes nunca caen. Y entonces tiene que darse una señal clara. Y en eso tiene que haber una acción conjunta y concertada con el gobierno central. Porque el gobierno federal es muy fuerte, el sistema judicial federal es importante. Claro. Esto no es una tarea que la puede hacer solamente Sonora aislada, porque por lo que conozco y lo que he escuchado, hay casos de corrupción sumamente grandes, muy evidentes, hay pruebas. Y tiene que haber una voluntad política que viene desde el gobierno federal con el gobierno de Sonora para llevar adelante un castigo. La gente tiene que ver que esto no es tolerable y que tiene un castigo. Es decir, necesita de que el gobierno federal apoye al gobierno del estado para castigar a los funcionarios, empezando por el gobernador o el que se haya enriquecido. Claro, tiene que haber, si no se da esa señal clara, pues al final de cuentas hay una sensación en la ciudadanía de complicidad total. O sea, claro, exacto, entre ellos se protegen, aquí no pasa nada, cambian las administraciones y nada sucede y se repiten las cosas. Entiendo que en el pasado han tenido administraciones
más honestas, más transparentes. Se ha pensado que México está dando pasos importantes para resolver estos problemas. Incluso había mucha esperanza de que el PRI se había renovado nuevamente y había salido con una nueva cara después de algunos años. Había esperanza en el mundo de que México vaya avanzando en su modernización general, que pasa por la modernización política, y la modernización política pasa por erradicar o por disminuir la corrupción. Y por ejemplo, entonces, dices, el pescado frito, o se tiene que castigar a quien la hizo, exhibirlo, porque si no se mandaría un mensaje exacto de que todos se tapan con la misma cobija, siempre lo hemos dicho aquí. Empezando la administración, tiene que haber un anuncio, o es decir, ¿qué riesgos habría si no se hace? Ayer decía por acá Albacelina Soto, una colaboradora, si no lo hace Claudia en los primeros, la gobernadora electa, en los primeros días, se cae su gobierno. Es decir, es la expectativa tan grande porque en cada día salen más cosas. En verdad, es decir, cuando creímos que lo hemos visto todo, una noticia satura a la otra en este tema. Es decir, tiene que ser inmediatamente cuando llegue la gobernadora, o ya que pase un año y que... No, yo creo, mi recomendación sería de que de un principio, y muy al principio, sería una señal muy clara de que esto no va a seguir y que va a cambiar. Yo entiendo que hay una gran esperanza en la nueva gobernadora. Es una mujer joven, tiene antecedentes familiares muy importantes. Su madre ha sido la primera senadora mujer, sí, gente honesta, ¿no? Gente alcaldesa, es gente decente, como decimos en Latinoamérica, es buena gente. Y ojalá el sistema no la entrampe, porque aquí el problema es que la corrupción no es un problema de personas, es un problema de sistemas. Exacto. Voy a hacer un comentario y vuelvo contigo. ¿Me permites? Sí, claro. Sí. Sigo hablando con Ronald McLean, porque precisamente, exacto, Claudia, es todo eso lo que él dice. ¿Cómo evitar que el sistema no se coma a los que vienen? Porque así nos dijeron en campaña, los que se van, no, decían, eran unos encantadores de serpientes a la hora de hacer campaña, de que lo que venía, y terminamos peor que nunca. ¿Cómo evitar que no vuelva a suceder esto? Vuelvo con Ronald McLean con esto, y para concluir y mucho más comentarios. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Hoy ven a desayunar al restaurante Hostería Michi.